están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Diálogo y Consenso. Estamos arrancando con broche de oro, de verdad. Estamos de verdad muy contentos aquí en la producción porque tenemos ya la oportunidad de tener esta manera virtual, presencial, un híbrido entre las dos porque hay que seguirnos cuidando y pues el día de hoy vamos a tener un programa buenísimo como todos los anteriores. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. Qué bueno que se están conectando, comiencen a compartir el programa para que se unan más y más personas. Y bueno, pues déjenme presentarle, tenemos aquí en el estudio de manera presencial, por fin, no saben cómo extrañábamos también esta parte, a Ángel Ávila Romero. Ángel, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Él actualmente representa al PRD ante el Consejo General del INE, pero bueno, es licenciado en Ciencias Políticas, político de izquierda, un destacado dirigente del PRD, instituto del cual ha sido secretario nacional de Asuntos Juveniles, presidente del Consejo Nacional, así como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, y por supuesto integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria. Ángel, qué gusto tenerte el día de hoy aquí. ¿Cómo estás? No, al contrario, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer poder estar aquí con el doctor Cárdenas y el doctor Ayovín. Así es, Ángel, como bien lo mencionas, pues también tenemos que presentarles, por supuesto, a nuestros invitados virtuales que van a estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Me da mucho gusto saludar al doctor Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho, investigador del CONACYT y del Instituto Electoral y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ex consejero electoral del IFE, exdiputado federal y exdiputado constituyente de la Ciudad de México. Es un prolífico escritor, ha publicado una gran cantidad de libros sobre democracia, partidos políticos, el sistema electoral mexicano y derecho constitucional, entre otros temas. Doctor Jaime, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Qué gusto verlos a todos, a todas. Es un placer estar en el programa. Muchas gracias, el placer es para nosotros tenerlo aquí, por supuesto, así como también tener a Jorge David Ayovín Navarro, abogado y maestro en Derecho Electoral, académico, analista político, consultor especializado en Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario. Él fue aspirante consejero electoral del INE y es autor del libro Vademecum de Derecho Electoral. Maestro Ayovín, como siempre, un placer saludarte, tenerte aquí en Diálogo y Consenso. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gaby. Un gustazo también compartir la mesa aquí con Jaime y con Ángel. Siempre es un gusto para mí. El gusto, por supuesto, que también es nuestro, así como es un gusto tenerlas y tenerlos conectados en este momento. Por favor, compartan el programa. Hemos estado llegando a niveles muy buenos de audiencia, así como de las veces que lo han compartido, y eso es de verdad gracias a ustedes. El día de hoy vamos a hablar del INE y de la revocación de mandato. Yo sé que todas y todos ustedes han estado viendo en redes sociales este tema. ¿Qué opinión les merece? ¿Por qué no nos la comparten, nos escriben mientras desarrollamos el tema del día de hoy? Y pues si les parece bien, comenzamos con la primera pregunta que yo tengo para nuestros invitados del día de hoy. Comencemos con Ángel, que está aquí, es el que tengo más cerca, así que voy a empezar contigo. Ángel, para López Obrador la realización de esta consulta de mandato es un cumplimiento pues de promesa, ¿no? Él dice desde su campaña lo prometió, para él lo está cumpliendo y pues un avance para la democracia participativa, él lo ve así. Yo quisiera saber, pues, ¿tú qué opinas? Muchas gracias. Primero, decírtelo, la cuestión de la revocación de mandato ha sido uno de los temas que más ha peleado siempre el PRD y la izquierda. El que las y los ciudadanos puedan tener un instrumento para poder quitar de su cargo, de su encargo, a un mal gobernante, creo que siempre ha sido una de nuestras banderas. El problema es precisamente con este proceso que se dio de revocación de mandato. Nosotros exponemos hoy que hay que entender que el proceso de revocación tiene que ver con una prerrogativa ciudadana. Es un instrumento del cual debe de venir de la sociedad para pedir este procedimiento de revocación de mandato, terminación anticipada. Hoy, desgraciadamente, lo que vemos con López Obrador es que el proceso de revocación de mandato viene instrumentado desde la Presidencia de la República, desde el Poder Público. Es decir, está pervertida la cuestión, porque en lugar de venir de la sociedad hacia arriba y que se organice la sociedad para pedir las firmas y juntarlas, hoy vimos al presidente de la República, a su gobierno, a su partido político, recolectar las firmas. Recolectarlas hoy con desgraciadamente hay que decirlo, con muchas trampas. Hoy lo que nos da, las cifras que nos da el Instituto Nacional Electoral son de miedo. Es decir, los miembros de Morena que recolectaron las firmas querían que hicieran válidos casi 18,000 personas difuntas. Sí, casi 1,000 personas que están en la cárcel y que perdieron sus derechos políticos porque tienen una sentencia definitiva. Es decir, esta cuestión del fraude electoral hoy lo estamos viendo en las firmas y es algo que hay que señalarlo. No se vale generar la revocación de mandato con trampas. Y lo peor de todo,
muchas de esas firmas que son legítimas, porque yo no quiero descalificar tampoco que hubo personas que fueron con una legitimidad a dar su firma, yo te puedo asegurar que la mayoría de ellos fueron engañados en las mesas, porque le decían a la gente que la firma era para un proceso de ratificación, algo que no existe en nuestra Constitución, sino que era un proceso de revocación. Entonces creo que fue un proceso viciado de origen, con muchas trabas que le pusieron tanto López Obrador, su gobierno, la Secretaría de Hacienda, la propia Cámara de Diputados, de no otorgar los recursos necesarios para hacer una revocación de mandato como mandata la ley. Y entonces por eso creo que este proceso de revocación de mandato está viciado de origen y no tiene las mejores condiciones para desarrollarse. Así es, Ángel, digo, es sorprendente que puedan incluso defender esta parte, ¿no? De las cifras que salían de personas difuntas que firmaron. Dices, híjole, es lamentable, pero lamentable ver que lo defiendan, defender lo indefendible. Pero yo quiero escuchar, por supuesto, maestro Aljobín, tu opinión, ¿qué te merece este tema de la revocación de mandato? Para el presidente, pues ya dijimos, es una promesa de campaña, pero para la oposición es justamente un acto de ratificación, inconstitucional, por supuesto. Mira, Gaby, creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa, como muy bien lo señalaba Ángel, es establecer en qué puntos estamos de acuerdo como ciudadanos. Efectivamente, la revocación de mandatos son mecanismos de participación ciudadana, en eso estamos todos de acuerdo, bienvenidos y son sanos cuando se dan en un contexto democrático. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando estos instrumentos de participación ciudadana se transforman básicamente en instrumentos políticos, donde no solamente por parecer lo más extraño que parezca que viene promocionado por el propio oficialismo, habrá que decir que aquí hay un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Se aprovecha esta coyuntura política para minar, debilitar a las instituciones que tanto nos han costado en este país como son el INE. Evidentemente son perfectibles, pasarán por un tamiz de revisión porque las reformas electorales no son procesos completos, acabados, sino que siempre merecen nuevas reflexiones. Pero hoy por hoy nos estamos enfrentando a una situación donde hubieron problemas financieros, de organización, lo que ha señalado también Ángel, que son los problemas de deslindar o no responsabilidades, que esto seguirá su curso, sobre todo por estas firmas apócrifas, en otros casos de dudosa procedencia. Habrá que investigar. Esto será parte de un proceso posterior, pero también habrá que decir aquí a la gente en su casa que nos vamos a enfrentar a un periodo de veda en los casos de los 6 estados donde tienen elecciones de 4 meses, en el caso de la revocación de mandato durante 2 meses en todo el país, y me parece que no es sano para la democracia, sobre todo porque no se podrá ni tocar con el pétalo de una rosa al Ejecutivo Federal y viceversa. El propio oficialismo no podrá difundir sus propios logros de gobierno. Me parece que eso no abona en nada a la democracia y esto tampoco que lo confunda la ciudadanía. No se suspenden los programas sociales, pueden seguir en operación. Lo que está penado es justamente su publicidad, su difusión, su promoción y sobre todo algo que me parece increíble, que no se pueda promocionar la propia revocación de mandato por parte de los partidos políticos. Eso me parece que es cuestionable, podemos estar o no de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte, pero sobre todo la mordaza que también los propios medios de comunicación, mientras vamos judicializando el tema y la Sala Superior nos dice hasta dónde puede llegar la línea de la crítica, me parece que esto va a ir minando un poco lo que está sucediendo en el país y en esto no abona en nada a los avances democráticos que hemos tenido en el país, porque efectivamente las alternancias se han dado en el país a partir de la crítica, de poder dialogar y sobre todo cuestionarnos cuál es lo que está de fondo. Y no solamente es una culpa del oficialismo, sino también de los otros poderes del Estado. También habrá que decir que tenemos como autocrítica una oposición que ha estado callada, silenciada y derrotada moralmente, y es momento que los actores políticos puedan enfrentarse, que puedan establecer nuevos canales, no solamente de un enfrentamiento estéril, sino también un enfrentamiento de propias propuestas, que eso es lo que nos va a faltar y me parece que con las restricciones de propaganda gubernamental, cómo lo vamos a ir entendiendo, cómo lo vamos a ir acaparando, me parece que eso va a generar un freno en la libertad de expresión, de información y sobre todo le pone un tremendo reto al INE de que sus decisiones no sean debilitadas por parte del oficialismo. Muchas gracias, maestro Aljobín. Doctor Jaime, por favor, compártanos también su opinión sobre este tema. Muchas gracias.
Para mí, este proceso de revocación de mandato, pues es muy importante. En México, recientemente, porque provenimos de un régimen autoritario, hemos ido perfeccionando la democracia electoral y representativa, que es la democracia liberal, tradicional, pero poco habíamos caminado en el sentido de establecer mecanismos de democracia directa, por lo menos a nivel federal. En México se establecieron algunos mecanismos de democracia directa a nivel federal en una reforma constitucional de 2012 que estableció a nivel constitucional la figura del candidato independiente, la iniciativa legislativa popular o ciudadana y la consulta ciudadana. Estos tres mecanismos quedaron establecidos a nivel constitucional en 2012 y no fue sino hasta el 2014 que se desarrollaron legislativamente en ordenamientos legales secundarios. La revocación de mandato, como bien se dijo aquí, fue una promesa de campaña del hoy presidente y es un viejo anhelo, una vieja reivindicación de las izquierdas, no solamente mexicanas, sino de las izquierdas a nivel mundial. Y hoy está prevista también en el artículo 35, fracción novena, contiene una ley reglamentaria y vamos a ver cómo funciona este ejercicio durante estas semanas previas al 10 de abril, cuando será la votación correspondiente. Entonces yo creo que es un avance democrático importante, a pesar de las deficiencias, de los errores o hasta de los ilícitos que se hayan podido cometer en la preparación de este procedimiento. Muchas gracias, doctor Jaime. Yo quiero aprovechar que estamos con usted para hacer, voy a entrar ahora con las preguntas para cada uno, después de esta pregunta en lo general. Doctor Jaime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el último párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que permitía a los partidos políticos promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato. Con esta decisión, la Corte deja al INE como el único encargado de promover dicho proceso. Yo quisiera que nos dé su comentario sobre este fallo de la Corte, doctor Jaime. Sí, bueno, yo entiendo a partir de lo que dijo Ángel y lo que dice el doctor Aljovín, las razones de la Corte, las pueda o no compartir. Como ellos han dicho, y en esto coincido totalmente con sus puntos de vista, la revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa o participativa y corresponde a los ciudadanos instrumentarla, difundirla, participar en ella. Y se supone que en ese ejercicio de democracia participativa, las autoridades representativas tendrían poco que decir o poco que intervenir en un procedimiento de esta naturaleza. ¿Cuál es el problema jurídico, que es una cuestión formal de los partidos en México? Que su naturaleza jurídica, como sabemos en el artículo 41, es la de entidades de interés público. En México los partidos políticos no se entienden constitucionalmente como organizaciones de la sociedad, sino como una suerte de asociaciones intermedias entre la sociedad y el Estado o la sociedad y el gobierno. De ahí su naturaleza de entidades de interés público. Yo creo que por este prurito formal, la Corte decidió no permitir a los partidos políticos su participación en la difusión, en la propaganda del ejercicio de revocación de mandato. ¿Sería deseable? Sí, yo creo que sería deseable que los partidos y otras organizaciones de la sociedad participaran invitando a los ciudadanos, a las ciudadanas a participar en un ejercicio de esta naturaleza, pero creo que formalmente tendríamos que modificar el artículo 41 de la Constitución para que los partidos ya no se entendieran como entidades de interés público, sino como asociaciones de ciudadanos, y en ese sentido pudiesen tener una intervención amplia, directa,
profunda en un procedimiento de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor. Maestro Jorge, durante este proceso de consulta de revocación de mandato, ¿cuál va a ser el papel de los partidos políticos como organizadores de ciudadanos que tienen como fin justamente promover la participación del pueblo en la vida democrática? Gaby, como nos acaban de comentar y muy bien el doctor Cárdenas, efectivamente la participación de los partidos políticos por lo que se refiere a la promoción de esta revocación de mandato está anulada. ¿Por qué? Porque es una facultad exclusiva del INE. ¿Cuál va a ser el papel de los partidos políticos al final del día? Y esto es parte de la propia resolución que ha emitido la Suprema Corte. Tendrán derecho a tener representantes en las casillas el día de que se lleva a cabo la jornada, el 10 de abril, que también habrá que decirle como apunte a la gente, es el inicio de la Semana Santa, tomando en cuenta si se comparte o no este tipo de creencias, pero también será un factor a tomar en cuenta. Efectivamente no fue un tema del oficialismo también, porque fue cambiada la fecha por fallos de los propios tribunales. Eso también es muy importante señalarlo, sobre todo porque estamos en una andanada de descalificaciones por parte de todos los órganos en el país, no solamente por parte del gobierno y del Ejecutivo Federal, sino también vemos una autoridad electoral que responde furibundamente, y creo que eso no abona en nada al clima democrático y al clima que debemos de tener de cara a las elecciones. Tomando esto en cuenta, vemos que el papel de los partidos políticos será restringido. Obviamente veremos algunas personas tratando de obtener ventaja y ver por dónde se puede tener una mayor injerencia. Por ahí hay un grupo de diputados y senadores que se han manifestado en contra de este tipo de decisiones, donde ellos señalan que seguirán manifestándose y promoviendo o descalificando la propia revocación de mandato. Por otro lado, también vemos a un presidente de la República que en sus mañaneras ha señalado que quiere que el propio tribunal defina cuáles son los confines de la propaganda gubernamental, sobre todo porque en esta época tendremos una veda extendida, y sobre todo creo que hay algo más de fondo. Y esto lo ha comentado muy bien el doctor Cárdenas. Creo que debemos replantearnos el modelo de comunicación social, porque este modelo de comunicación social no es nuevo. A partir del año 2006, como ocurrió después de este proceso electoral, que fue uno de los más competidos de la historia, donde para algunos hubo fraude, para otros no, etcétera, independientemente de qué trinchera nos ubiquemos, se estableció algo que era fundamental: ni la intervención de los gobernantes ni el poder del dinero debían desequilibrar los procesos electorales. Pero hoy habrá que preguntarnos, ¿eso, ante un nuevo modelo donde tenemos internet, donde tenemos nuevas tecnologías de la información, liberamos o liberalizamos el sistema, o lo seguimos manteniendo como lo tenemos al día de hoy? Porque nosotros mismos no solamente hemos puesto una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque nuestros legisladores es el modelo que han elegido. Entonces habría que preguntarnos, ¿modificamos el artículo 41, cambiamos la naturaleza de los partidos políticos, abrimos el modelo de comunicación social, etcétera, etcétera, etcétera? Me parece que esto no abona en nada, sobre todo porque es necesario el contraste, el intercambio de ideas, y no puede ser silenciado, y mucho menos dejarlo al arbitrio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, maestro Aljovín, por tu participación, por supuesto. Ángel, antes de irnos a un corte, ¿cómo pueden los partidos políticos ser un medio de alcance de la ciudadanía para poder dar su posicionamiento sobre este tema de la revocación de mandato? Bueno, pues hoy está claro que los partidos políticos tenemos que, en primer lugar, respetar la veda que nos puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy creo que está claro que la Suprema Corte entendió que este procedimiento es absolutamente ciudadano. Es decir, los partidos políticos somos vehículos mediante los cuales los ciudadanos, el pueblo, como dice la Constitución, puede acceder a los cargos públicos, al poder público en los 3 niveles de gobierno o a los cargos de representación. Yo creo que hoy la responsabilidad de los partidos políticos está en primer lugar en respetar la ley. Yo creo que si queremos tener un sistema democrático fuerte, robusto, de participación política, de diversidad y de pluralidad de opiniones, los partidos políticos tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que marca la ley y la Constitución. En ese caso nosotros lo hemos dicho como posición del PRD sobre por qué nosotros no participaremos en este proceso de simulación y de revocación de mandato, porque está viciado de origen por la propia intromisión del gobierno federal. ¿Qué sí podemos hacer los partidos? Ser vigilantes de que se cumpla la ley en este proceso electoral. Y yo te pongo un ejemplo.
El PRD es el partido que más quejas ha interpuesto en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su indebida e ilegal participación, sea en el proceso electoral pasado y sea en este proceso. Por ejemplo, hace unos días la Comisión de Quejas del INE le dio la razón al PRD por una mañanera del presidente López Obrador el 2 de febrero, donde él llamaba a participar en el tema de la revocación de mandato. Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro, el presidente no puede hacer propaganda gubernamental y eso está incluido, por ejemplo, la apertura del mini aeropuerto de Felipe Ángeles el próximo 21 de marzo. ¿Cómo le va a hacer el presidente si está impedido de hacer una campaña gubernamental en pleno proceso de veda electoral? Pero algo que me gustaría rescatar, como decía el maestro Llobín, es cambiamos el modelo, hay reforma electoral. Este proceso de revocación de mandato nos lleva a un proceso de reflexión importante, por lo menos en el tema de la división de poderes. Hoy hay que recordar que este proceso de revocación de mandato se lleva mediante una pregunta, que la realidad está bastante mal hecha, porque habla si el presidente López Obrador puede terminar su mandato o continuará en el caso de seguir, digamos, de que no haya ganado esa opción. Hoy lo que está claro es que cuando no hay separación de poderes, que es un problema importante en México, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación van 2 veces que ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de las consultas. Recordemos que el año pasado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un vericueto con una pregunta en temas de una consulta popular sobre si se debían o no esclarecer los hechos políticos del pasado. Evidentemente es un galimatías y una campaña electoral o una campaña de consulta popular que le costó al pueblo varios cientos de millones de pesos y que no sirvió absolutamente de nada más que para que el presidente López Obrador hiciera campaña. Hoy de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos varios de los ministros que él propuso y que ratificó el Senado y el presidente de la Suprema Corte decidieron sostener una pregunta que a todas luces desborda el ámbito constitucional, tal como lo dijeron varios de los ministros. Fue una votación 7-4, se necesitaban 8 votos de los ministros para que la pregunta de la revocación de mandato incluyera única y exclusivamente la pérdida de confianza y en su caso la revocación del cargo, no el proceso de ratificación que ve implícito en la pregunta. Entonces, por eso creo que este proceso de revocación de mandato, por ser inédito, nos lleva a muchas reflexiones que hay que seguirlas dando en el debate político. Por supuesto, Ángel, muchas gracias. Y por supuesto me gustaría saber la opinión que tienen nuestros invitados, pero tenemos que ir a un corte. También quisiera saber la opinión que les merece a ustedes allá en redes sociales, que están viviendo esto del otro lado, allá en las calles, que escuchan en su trabajo, con sus amigos, con sus vecinos, qué opinan, es más, qué saben justamente de este proceso, porque como bien mencionaban también, muchas personas no tienen idea en realidad de lo que está sucediendo y es muy importante también entrar en este contexto, estar informadas e informados de la situación nacional, de las problemáticas, para que juntos, mediante estos diálogos, por supuesto, ¿por qué no?, encontremos posibles soluciones. Vamos a ir rápidamente a un corte, compartan el programa, denle like, ahorita regresamos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Diálogo y Consenso. Gracias por compartir y por comentar. El día de hoy estamos hablando sobre el INE, sobre la revocación de mandato. ¿Qué opinan? Escríbanos, por favor. Bueno, vamos a continuar, Ángel, si te parece, con este programa del día de hoy. Quisiera yo preguntarle al doctor Jaime, cuando usted fue diputado propuso una iniciativa de ley para la revocación de mandato. Yo quisiera saber qué opina de la actual, cuál es la principal diferencia respecto a la que usted propuso, a la que estamos viviendo el día de hoy. Mi iniciativa era muy comparada con la ley que hoy regula la revocación de mandato. Era una iniciativa con algunos artículos, creo que la mitad de los que tiene la ley vigente, y las diferencias eran cuestiones de porcentaje. Por ejemplo, en mi iniciativa creo que solicitaba un 2.5% de ciudadanos del listado nominal
para que promovieran la revocación de mandato y que para que fuera vinculante y fuera revocado el mandato de elección popular, participara más del 50% más uno de los ciudadanos del listado nominal. Es decir, creo que mi iniciativa, pues sí, a años de distancia de ella, sí requería o sí requería una mayor reflexión. En este tema de la revocación de mandato desde un punto de vista abstracto, teórico, es muy importante ese asunto de los porcentajes de los ciudadanos que se requieren para promoverla. Desde luego también, en caso de que sea una revocación de mandato vinculante, en el caso de la vigente ley, pues se va a requerir para que sea obligatoria un 40% de participación de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Seguramente esto va a ser muy difícil de conseguir por las condiciones de estrechez o de impedimento, de limitación a la deliberación, a la limitación a los partidos, a las autoridades. Por la veda electoral no será un ejercicio muy difundido porque solamente las autoridades electorales, el INE, tiene la facultad de hacer la difusión de la revocación de mandato. Entonces, creo que ese punto es importante, lo que decía el maestro Aljovín sobre la necesidad de replantearnos el modelo de comunicación social. Y por otro lado, también algo que no me parece del sistema jurídico vigente es que en caso de que procediese la revocación de mandato, que participara más del 40% de ciudadanos inscritos en el listado nominal, será el Congreso el que nombraría, el Congreso de la Unión, al nuevo presidente de la República, de conformidad con lo que establece el artículo 84 de la Constitución. Aquí distintos constitucionalistas del país han cuestionado que sea el Congreso el que elija al presidente que va a terminar el mandato. Para algunos sería importante, por lo menos pensarlo, si una vez que procediese un procedimiento de este tipo, revocando el mandato a un presidente, se debiera convocar a nuevas elecciones por el periodo de tiempo faltante del mandato presidencial. Entonces yo creo que después de este ejercicio de revocación de mandato, vamos a ver qué ocurre con el modelo de comunicación, que yo creo que no facilita la difusión de la revocación de mandato. Vamos también a ver qué ocurre con la participación en las urnas de los ciudadanos. Es muy difícil que se consiga o que se obtenga el 40 o que vote el 40% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Y esto seguramente provocará reflexiones posteriores que implicarán modificaciones tanto a la Constitución como a la ley. Yo creo, o así debiera ser, por lo menos democráticamente, en aras de facilitar procedimientos de revocación de mandato en el futuro y tal vez dándole, por un lado, más participación a los ciudadanos, pero también a los actores políticos, a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil en estos ejercicios democráticos. Muchas gracias, doctor Jaime. Y justamente yo quisiera preguntarte, maestro Aljovín, ¿qué opinas sobre la suspensión de la difusión en los medios de comunicación de toda la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno durante este tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato? Y justo lo que nos comentaba Ángel Ávila, ¿se va a respetar o no? Porque, bueno, hemos visto en Mañanera, ya decía Ángel, que ya lograron, por supuesto, hacer ese señalamiento. ¿Tú crees que de verdad el presidente lo va a respetar? ¿Que sí se va a tener mucho cuidado en las mañaneras? ¿Qué opinas al respecto de este tema? Mira, Gaby, con independencia si el presidente o no respeta este tipo de decisiones, me parece que lo que es preocupante para los ciudadanos es que todo se judicialice. ¿Esto qué quiere decir? Que al final del día se resuelven a partir de decisiones de los tribunales y no de los ciudadanos. Esto es muy importante. Cuando pudimos haberlo resuelto en las propias leyes y vemos
simplemente autoridades que están más preocupadas por el reflector y preguntarnos si estamos de acuerdo o no con que Lorenzo Córdoba, si tiene o no seguro de gastos médicos, si gasta o no una determinada cantidad de dinero, y que me parece que al final del día eso se podrá discutir o no sobre el tema presupuestal del INE, pero al final del día lo que no podemos hacer es debilitar a las propias instituciones democráticas que tanto nos han costado en el país, que lo pueden hacer bien o mal. Eso estará sujeto a un diagnóstico, y para eso está el doctor Cárdenas, está también Ángel Ávila, que son actores políticos de enorme relevancia y que podrán ir compartiendo sus opiniones. Pero lo que sí requerimos al final del día es un debate fuerte, vigoroso, donde los partidos confronten ideas, sobre todo porque es contraintuitivo a partir de lo que nos señalaban. Se requiere un 40% de la votación para que la disensión en uno u otro sentido sea vinculante. ¿Cómo vamos a lograr ese 40% que equivale, tomando en cuenta un padrón, un listado nominal de 92 millones de personas y que tendrían que votar al menos 36.8 millones de personas si tenemos una veda de 2 meses? Me parece que es contraintuitivo porque no se puede, ya sea en un sentido del sí o del no, que continúe o que no continúe, que ese es también otro tema, que es el tema de la naturaleza de la pregunta, porque parece más bien una ratificación que una revocación, pero eso dejémoslo, al final del día es un problema que es abstracto, pero los ciudadanos al final del día quieren ver un contraste, tomar una decisión informada, y me parece que en esto nada abona. Sobre todo también no habrá que decir que simplemente será el Ejecutivo Federal el responsable, sino todas las autoridades en todos sus órdenes de gobierno. Habrá que decir a nivel local, a nivel municipal, a nivel federal, y vamos a ver de qué están hechas nuestras autoridades, y lo que me parece que van a tomar un costo-beneficio. Esto es mejor pedir perdón que pedir permiso, y van a estar muy tentados a vulnerar, a transgredir y a no respetar la ley. Ese sería el vaticinio que tengo. Muchas gracias, maestro Al-Jobin. Yo creo que personas que estén escuchando pueden estar de acuerdo con uno, con los tres, con ninguno. Por favor, escríbanos sus comentarios. Ángel, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre hacer propaganda sobre este proceso de revocación de mandato y sobre fijar postura, por supuesto, sobre dicho proceso? Por supuesto, ya nos adelantaste un poquito de la postura que tiene el PRD ante esta situación, pero yo quisiera que ahondáramos un poquito más. ¿Cuál es la postura, cuál es la opinión sobre la revocación de mandato que tiene el PRD? Gracias. Yo creo que aquí habría que ser muy claro. El tema de hacer propaganda, pues es estar insistiendo en los medios de comunicación, en los medios públicos, privados, para que los ciudadanos, las ciudadanas, tomen una posición y vayan a participar a este proceso. Por supuesto que eso ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente será el Instituto Nacional Electoral quien pueda llevar a cabo la propaganda y la difusión en términos de esta revocación de mandato. Yo creo que dentro de este proceso de reflexión de esta primera vez que es una revocación de mandato, yo quisiera resaltar que es una decisión muy agridulce para las propias instituciones electorales y públicas del país. Es decir, hoy la negativa de darle los recursos al Instituto Nacional Electoral para que pueda desarrollar una actividad tan importante como es los derechos políticos de las y los ciudadanos se ha visto mermada y minada y puede generar un mal precedente. ¿A qué me refiero? Que hoy con esta resolución de la Suprema Corte, bueno, con estos primera posición de la Suprema Corte, que tiene que resolver de fondo, porque hay que recordar que todavía no resuelve de fondo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de los recursos, hasta hoy podremos decir que hay un mal precedente para el tema de la consulta. Es decir, hoy se va a poder, mientras no defina la Corte, pero hoy pareciera que la Cámara de Diputados, una mayoría irresponsable, puede asfixiar a los organismos autónomos constitucionales, que muchas veces funcionan como entes independientes o a veces como contrapeso a las propias decisiones del Poder Ejecutivo. Hoy, por ejemplo, es un pésimo precedente que esta revocación de mandato no se cumpla conforme a la ley. La ley establece que el número de casillas tiene que ser similar a la de la elección federal pasada. En la elección federal pasada se instalaron 165,000 casillas aproximadamente y solamente votó el 52% de la población. Imagínense hoy que vamos a un proceso de revocación de mandato donde solamente se van a instalar 35,000 casillas. Ni la mitad. Ni siquiera la mitad. Es decir, si ni siquiera en el proceso electoral
votó solamente arribita del 50% para este proceso de revocación, que tuviera que ir el 40%, solamente en 35,000 casillas, es algo que no se va a lograr. Por eso digo que es una simulación de mandato este proceso de revocación, porque imagínate, este proceso de revocación fue instaurado desde el gobierno y desde ahí se juntaron las firmas. Pero si en 6 años tenemos un gobierno igual de pésimo que este, pero hoy sí las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, quieren llevar a cabo un proceso desde la ciudadanía, desde abajo hacia arriba, ¿el gobierno qué va a hacer? Va a mandar un presupuesto con muy poquito dinero para la revocación de mandato, para que se instale el menor número de casillas y entonces el proceso de revocación de mandato quede nulificado, porque estamos atentando contra los derechos políticos de los ciudadanos, porque el ciudadano que sí quiere ir a votar de manera legítima no va a poder tener la casilla a la mano, va a tener que trasladarse, va a tener que erogar de su bolsillo y eso puede hacer limitante el derecho político, porque es decir, el problema de fondo es, suponiendo que se lograron el 3% de las firmas en por lo menos 17 entidades del país. ¿Qué quiere decir? Que el partido político Morena y Ciudadanos lograron tener ese requisito legal. ¿Por qué ahora tendrían que admitir que no va a haber el mismo número de casillas que la elección federal si los ciudadanos sí cumplieron con lo que mandata la ley? Ahora, el que no cumplió fue la Cámara de Diputados y el gobierno, por lo que la Secretaría de Hacienda no quiere otorgarle los recursos necesarios para poder llevar a cabo la revocación de mandato. Ya lo decía bien el consejero Ciro Murayama, en los ajustes hacendarios que hace el gobierno federal al presupuesto alcanzan casi el 3% del Producto Interno Bruto, una cantidad de recursos superiores a los 1.750 millones que pedía el INE para llevar a cabo el proceso de revocación. Por eso digo, cuidado con que esto genere un mal precedente de asfixiar a los organismos autónomos electorales desde la Cámara de Diputados y el gobierno e impedirles que ejerzan sus funciones constitucionales. Y en el caso del INE son cuestiones que tienen que ver con los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas que hemos luchado durante muchos años para tener una democracia plena. Efectivamente, yo creo que muchas personas que nos están viendo incluso o ya saben o no tienen idea de dónde podrían ir a participar y como dices, va a haber bastantes limitantes, personas que a lo mejor pidan permiso tantito en su trabajo, pues ya no van a poder porque les va a quedar un poquito lejos, habrá que estar pendiente también de esa parte. Y bueno, pues yo quiero hacerle una pregunta general a los tres antes de irnos al corte. Voy a leer la pregunta que va a estar en las boletas de esta consulta. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esta es la pregunta que va a aparecer en las boletas. Ángel, doctor Jaime, maestro Aljovín, yo quisiera que opinaran al respecto de esta pregunta. Muchos en redes sociales decían, es un juego de palabras, es en realidad una ratificación, no lo es. Ustedes aquí en el estudio, por favor, doctor Jaime, vamos a comenzar con usted. ¿Qué opina al respecto? Bueno, sí, sobre esto ha habido un gran debate, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito académico, cómo debió haberse formulado la pregunta, si exclusivamente se debió preguntar, ¿quieres que el presidente de la República se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Y hasta ahí que concluyera la pregunta. Pero este tipo de procedimientos, esa es mi opinión, pues implican ambas cosas. Implica que ya sea se pueda revocar el mandato, si la mayoría de los ciudadanos así lo desea, o puede implicar, si la mayoría de los ciudadanos no desea que se le revoque el mandato, pues la ratificación. Entonces, yo veo que son ambas preguntas que estarán en la boleta como dos caras de la misma moneda. Una se implica con la otra. Es cierto que desde un punto de vista estricto, formal, pues únicamente debió haberse preguntado por la revocación. Pero bueno, entiendo las razones políticas que puedan tener los partidos para no estar de acuerdo en la segunda parte de la pregunta. Yo no tengo mayor inconveniente en que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se quede o si quieren que se vaya, o que se vaya y después si quieren que se quede. Repito, son dos aspectos del mismo tema, la permanencia o no de un presidente de la República en el cargo.
Muchas gracias, doctor Jaime. Maestro Aljovín, por favor, danos tu opinión sobre esta pregunta que vamos a ver plasmada en las boletas de esta consulta. Mira, mi querida Gaby, yo creo que si contestamos desde el punto de vista académico, estaríamos discutiendo sobre la naturaleza jurídica de la pregunta, si es un instrumento de participación ciudadana o si es parte de una democracia representativa, pero me imagino que a la gente en la casa dirá, pues eso al final del día para mí es un juego de palabras. Lo que verdaderamente le importa a la gente es finalmente cuáles son las propuestas que se tienen en el fondo, cuál es el contraste. Y creo que con independencia de la pregunta, aquí lo que ha faltado es falta de sensibilidad por parte de toda la clase política, sobre todo cuando los ciudadanos en su casa escuchan: me faltan 1.500 millones, 500 millones de pesos son muy pocos. Me parece que es jugar con los propios sentimientos, las necesidades básicas del ciudadano de a pie. Porque al final del día, cuando estamos hablando de esto, dejamos de lado que según el último informe de la CEPAL, México disminuye su proyección económica, su crecimiento de un 2.9 a un 2%, que estamos en una etapa de inflación prolongada. Entonces me parece que esto de fondo, al final del día, es lo que más preocupa a la gente, ver cómo se gasta 2.000 millones de pesos en una consulta cuando el país está teniendo carencias en otros aspectos. También, sobre todo, preocupa el discurso de odio que hay entre todas las autoridades en el país, ¿no? Cuando se llama a descalificar al INE, a las personas, a consejeros en lo particular, o sea, aprovecha la tribuna de la Cámara de Diputados para poder actuar impunemente, señalando o denostando a las autoridades electorales, no por su funcionamiento, sino por las personas que le encabezan. Me parece que eso es un mal precedente también, como lo señalaba el propio Ángel, y que hay que corregirlo ya, porque en el 2024 puede haber justamente una tentación a una narrativa de ahogar, asfixiar a las autoridades electorales para regresar a lo que teníamos antes, elecciones en la Secretaría de Gobernación, que creo que a nadie, con independencia del domicilio ideológico que podamos compartir o no de cada quien, a nadie nos conviene, porque justamente ese es el régimen que estamos rechazando, un régimen que fue autoritario durante más de 70 años y al cual no queremos regresar. Y por lo tanto, tenemos que pensar el día de mañana que lo que hacemos hoy pueden ser las cadenas del mañana. Hoy se es poder por parte de algunos, pero acuérdense, el día de mañana van a ser oposición. Y me parece que estas mismas leyes que se han fijado el día de hoy pueden ser las tentaciones autoritarias, no solamente para el actual gobierno, sino para los otros colores políticos que hay. Es por eso que hay que tomar mucha conciencia y reitero, Gaby, esto es un juego de palabras donde ha habido falta de sensibilidad por parte del gobierno, por parte de la oposición y sobre todo también de todas las autoridades que han entrado en dimes y diretes, que eso en nada abona al país. Muchas gracias, maestro Aljovín. Antes de cerrar este segundo segmento, Ángel, por supuesto, quiero escuchar tu opinión sobre esta pregunta. Como bien dice el maestro Aljovín, como decíamos fuera del programa, pareciera un juego de palabras. Muchos lo veían así, ha sido tema de bastantes debates, pero yo quiero saber tu opinión, la opinión, por supuesto, del PRD ante esta pregunta. Pues hay que decirlo claramente, la pregunta no sirve para saber si el proceso de revocación de mandato es efectivo o no. Lo decía en mi anterior participación, ese es el problema cuando la separación de poderes republicana empieza a flaquear y cuando ves al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, tratar de plegarse a los deseos, designios y caprichos del presidente de la República, mediante el cual le salva este proceso de revocación, inmiscuyendo o incluyendo una frase que pudiera llevarse en el tema de la ratificación, es decir, es un juego de palabras escondidas donde hoy el presidente de la Suprema Corte y esos 3 ministros de los cuales propuso López Obrador le están salvando la cara al presidente. Y eso no lo podemos permitir porque en un marco de pesos y contrapesos democráticos, los 3 poderes de la República son similares y unos se contraponen al otro. No debe haber un poder predominante. Ya no hay el famoso poder supremo como antes en este país, sino los 3 poderes deben de autoequilibrarse. Hoy lo que está claro es que con esta pregunta los aduladores, los fanáticos y los que quieren que López Obrador continúe en el cargo van a poder desarrollar como ciudadanos
una especie de decir el tema de la ratificación. Yo creo que el tema de la ratificación hasta le sirve al propio presidente el tema de la pregunta, pues para no dar resultados en muchas cosas y seguir en campaña. Yo lo veo así. El presidente busca este proceso de revocación, ratificación de mandato para seguir en campaña permanente. En lugar de dar resultados que tenemos, ya lo decía el maestro Aljovín, pero tenemos los peores resultados en materia económica en los últimos 21 años, con un crecimiento de la pobreza casi de 3,5 millones de personas en pobreza extrema, con la tasa, digamos, de mexicanos que emigran a los Estados Unidos, que se revirtió después de 20 años, que no había tantos mexicanos que iban a los Estados Unidos de mojados. Hoy tenemos el mayor número de mexicanos que buscan trabajo allá en 20 años. Hoy tenemos el mayor número de homicidios dolosos en todo el país en solo 3 años. Es decir, nos espantamos cuando Felipe Calderón tenía casi 100,000 muertos en su sexenio, vino Peña Nieto con 120,000, y hoy López Obrador en un poquito más de 3 años tiene ya casi 110,000 homicidios dolosos. Vamos a terminar este sexenio sangriento. Y yo creo que hay muchísimos problemas en el país, económicos, sociales, de seguridad, etcétera. Y hoy lo que estamos discutiendo y debatiendo es el tema de la revocación, cuando también hay que decirlo, la ciudadanía no lo pidió. Fue un capricho presidencial de López Obrador que hubiera este proceso de revocación de mandato. Ya lo vimos con todos los obstáculos que le pusieron al INE y con todas las trampas que hizo Morena para el tema de las firmas. Va a haber revocación. Hoy lo único que decimos es la pregunta no fue la más correcta, le ayudaron desde la Suprema Corte al presidente y hoy esperemos que por lo menos el presidente cumpla con la ley en este proceso de veda electoral. Muchas gracias, Ángel. Yo quisiera, por supuesto, saber también qué opinan ustedes sobre esta pregunta. Por supuesto, si la comprenden, si tienen también esa duda, si les parece un juego de palabras, para ustedes es clara. ¿Por qué no nos escriben aquí a Diálogo y Consenso, este programa que tiene por objetivo analizar justamente la realidad nacional junto con todas y todos ustedes? Vamos a ir rápidamente a un corte para dar paso a nuestro tercer y último segmento. Ya dialogamos. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Hubo o no consenso en este programa? ¿Estuvimos de acuerdo independientemente de nuestras creencias y nuestra ideología? ¿Por qué no lo descubrimos en el tercer y último? ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Hemos llegado a la recta final de nuestro primer programa de esta segunda temporada de Diálogo y Consenso. Analicemos juntas y juntos la realidad nacional. Por supuesto, desde aquí siempre hacemos ese llamado a toda la ciudadanía a participar, a empaparse de los temas que son importantes, relevantes para nuestra ciudadanía, los temas económicos, políticos, sociales. Es muy importante estar informado, informada, participar, por supuesto, y que sirva como conducto este programa de análisis de la realidad, diálogo y consenso. Y como les decía, pues ya dialogamos con nuestros invitados el día de hoy en los primeros 2 segmentos. Me gustaría saber qué opinan al respecto de si hubo o no consenso de ideas en esta ocasión. Por supuesto, el disenso es sano, Ángel, el debate también es bienvenido. Me gustaría saber, ¿hubo consenso, hubo disenso en esta ocasión? Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Hubo consenso? ¿No lo hay? No, yo creo que, pues por supuesto, es un debate que se tiene que seguir dando. Por supuesto, tenemos 2 expositores de la primera calidad, ¿no? El doctor Jaime Cárdenas ya fue consejero también en su momento en el anterior Instituto Federal Electoral, el maestro Aljovín, que también ha participado en procesos y temas electorales. Yo creo que hay consenso finalmente en el asunto de que la revocación de mandato es un derecho de las y los ciudadanos, una prerrogativa que hemos luchado, por lo menos los partidos de izquierda, desde hace bastante tiempo. Yo creo que eso amplía todo lo que pueda ampliar el tema de los derechos políticos, sociales del país, por supuesto que ayuda a la vida democrática. Creo que por lo menos en una parte hay un consenso de que no podemos seguir desgastando a la autoridad electoral. Creo que en ese asunto hay que ser muy claros. Hoy nos entendería este México democrático de participaciones y de elecciones más o menos limpias
Es decir, creo que el INE IFE ha superado un proceso electoral o los procesos electorales muy importantes donde había fraude, donde había este tipo de manipulación electoral. Y hoy los retos que tenemos en los próximos procesos electorales con una autoridad es, lo digo claramente, la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales. Hoy, si ven la entrevista del ingeniero Cárdenas en una de las revistas semanales importantes, habla de cómo debemos de limpiar las instituciones de esta penetración del crimen organizado en la vida pública. Entonces, creo que en eso hay consenso, de resguardar un INE autónomo, independiente. Por supuesto, hay el disenso, como en todo, sobre si este proceso de revocación de mandato es utilizado por el presidente para enderezar sus críticas al INE, para generar que la revocación de mandato no fue un éxito como lo esperaban, para tener menos casillas y para que López Obrador tenga un pretexto de mandar una reforma electoral al Poder Legislativo que va a polarizar más, una reforma electoral donde no debemos permitir que el gobierno vuelva a controlar al árbitro electoral. Y yo veo en López Obrador y en el partido oficialista en Morena esa pretensión de volver a regresar a los viejos tiempos en donde las elecciones las hacía el gobierno y el gobierno controlaba a los ganadores. Yo creo que es parte del disenso que hay que discutir y yo creo que debe servirnos este proceso de revocación de mandato para perfeccionar en lo que viene, pero también para que se tome conciencia por parte de los ciudadanos, pero también de los actores políticos, de los gobiernos, de las instituciones, que no podemos estar sometidos a los designios de una Cámara de Diputados o del presidente a la hora de cerrarle la llave a los organismos autónomos. Cuidado con eso, porque nos puede llevar a un proceso de inflexión muy grave y de retroceso político electoral en una democracia como la mexicana, que es una democracia reciente y que debemos consolidar a través de las leyes y por supuesto a través de la participación de las y los ciudadanos. Gracias, Ángel. Doctor Cárdenas, ¿hubo disenso, hubo consenso? ¿Cuáles son, en su punto de vista, los consensos? No, ¿Cuáles los disensos? desde luego hubo algunos consensos. Y creo que lo fundamental, ¿no? La importancia de los ejercicios de democracia participativa y directa, entender que la democracia no solamente es electoral, sino también participativa, y también otro tipo de democracia de la que no hablamos en el programa, que tiene que ver con los pueblos originarios, que en algunos países se llama democracia comunitaria, que desde luego el marco jurídico que regula, creo que ahí también hubo consenso, la revocación de mandato es un marco jurídico imperfecto que lo vamos a ensayar en este ejercicio y que seguramente, creo que también ahí hubo consenso, después de este ejercicio de revocación de mandato, vamos a ver cómo termina resultando, pues habrá no solamente reflexiones teóricas, académicas, políticas, sino posiblemente propuestas de reforma electoral y que pues no sería o no es deseable que las autoridades electorales pierdan independencia. Creo que en esos puntos estamos, hay consenso. Hay también, creo, implícitamente un consenso en torno de lo que dijo el maestro Aljovín respecto al modelo de comunicación política, cómo volver a repensarlo para permitir una mayor deliberación de los asuntos públicos, los mecanismos de democracia, ya sean representativos, directos o comunitarios, no debieran ser usados o pensados para limitar las libertades de expresión, el derecho a la información, la rendición de cuentas de los gobernantes, a los gobernados, la deliberación pública. Entonces, creo que sobre todas estas cosas hubo consenso. Hubo, desde luego, alguna diferencia sobre la pregunta, si estaba bien hecha o mal hecha. Yo considero que la verdad es un tema, sé que formalmente y constitucionalmente es trascendente, pero para mí, como lo dije, se trata de dos caras de la misma moneda. Lo que se le está preguntando a la ciudadanía es, ¿quieres que se vaya o quieres que siga? Y pues de otra manera, si se hubiera formulado la pregunta de otra manera, pues el resultado hubiese sido el mismo. Se va o se queda. No tiene otras opciones un ejercicio de revocación de mandato cuando es vinculante. También señalamos, creo que también aquí hubo consenso, la dificultad que tiene este ejercicio respecto a la posibilidad de que participe
el 40% de ciudadanos inscritos en el estado nominal. Los tres, de manera expresa o implícita, dijimos que esto es muy difícil de conseguir, de realizar, por las condiciones de veda, por la temporada o el día en el que se va a realizar esa votación, porque no se trata de una elección presidencial, ni siquiera de una elección intermedia, sino de un ejercicio inédito que tal vez no concite el interés de muchos ciudadanos para participar. Creo que ha sido, pues es un buen programa, muchos puntos de vista. Yo solamente diría como conclusión a esta reflexión que estoy haciendo, pues que esta reforma constitucional que se dio en el año de 2019 para introducir la figura de la revocación de mandato, pues es un avance en el sistema democrático del país que a futuro tendrá que reformularse, repensarse, pero que los mexicanos y las mexicanas tendremos que irnos acostumbrando cada vez más a distintos mecanismos de democracia y no reducirnos o quedarnos exclusivamente con la democracia electoral representativa. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, maestro Llovín, también me gustaría escuchar tus consensos, tus disensos respecto al programa del día de hoy. Mi querida Gaby, creo que el consenso que hemos tenido en la mesa es que la revocación de mandato es un mecanismo de participación política y ciudadana. Pero ¿cuál es el disenso que tenemos aquí? Es cuando estos mecanismos de participación ciudadana se transforman en instrumentos de control político. Y es ahí donde radica el principal problema. Sobre todo porque esto no lo tenemos que tomar a la ligera. Y a partir de lo que nos decías, Gaby, ¿qué piensa la gente en su casa? Yo te diría una última cifra del Latinobarómetro del año pasado, del año 2021, que dice, cuando el 51% de las personas estarían dispuestas a renunciar a un sistema democrático siempre y cuando sus gobernantes solucionaran sus problemas. ¿Esto qué revela? Que la ciudadanía está ávida de poder satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, transporte, educación, etcétera, y que estarían dispuestas a sacrificar el sistema democrático. Y por eso hay que justamente crear las condiciones para evitar que esos autoritarismos, ya sean de derecha o de izquierda, terminen minando a nuestra sociedad. Eso me preocupa muchísimo, sobre todo también cuando simplemente, de acuerdo a los propios resultados del Latinobarómetro, solamente el 6% cree que vivimos en un sistema democrático como tal. Entonces tenemos que comenzarnos a preguntar, ¿es necesario gastar esta cantidad monstruosa de dinero en una revocación de mandato? Me parece que eso también habría que cuestionarnos, ¿cómo hacer más con menos? Porque al final del día entiendo que no tiene que haber una descalificación, un debilitamiento de las instituciones electorales, pero creo que tenemos que comenzar a construir con los mismos ladrillos viejos, ¿no? Nuevas soluciones, sobre todo cuestionarnos la entrada del voto electrónico, ¿no? Preguntarnos sobre el modelo de comunicación social, preguntarnos sobre las medidas de seguridad de las boletas, ¿no? Si seguimos con esto que Carpizo en el año 90 denominaba como las ferias de las desconfianzas, podemos darle la entrada a financiamiento privado o no, los partidos políticos que participan en toda su proporción en más de 5,000 millones de pesos y los vamos a tener silenciados durante esta época de veda electoral simplemente por un tema de la revocación de mandato. Vamos a pagar los ciudadanos 5,000 millones de pesos para que los partidos políticos simplemente estén con una propaganda institucional, una propaganda genérica y que no haya un contraste y que no haya un intercambio de ideas con el propio gobierno. Vamos a tener un gobierno federal que en su estructura cuesta muchos millones de pesos a todos los ciudadanos para que no informe. Entonces me parece que estamos en un mundo donde está todo al revés, simplemente se cuidan los intereses de una cúpula y no se está cuidando los intereses de los ciudadanos. Me parece que no es sano para el país que la crítica se detenga, que el contraste se detenga, sobre todo porque esa es la democracia, el intercambio, el diálogo y la necesidad de conocer los ciudadanos cuáles son las cuestiones
que tienen una relevancia, sobre todo porque, nuevamente reitero, vamos a dejar en manos de un poder que no fue elegido por los ciudadanos, que es el Poder Judicial, para que determine hasta qué medida se puede criticar o no, ya sea desde el lado de la oposición o del gobierno, o qué se va a entender si de manera directa o indirecta se está influyendo en la revocación de mandato. Yo preguntaría, con hechos recientes, cuando aparecen casas millonarias, ¿no?, de una dudosa procedencia, ¿eso no se puede criticar en este momento? ¿Va a afectar a la revocación de mandato? ¿Habrá que sacarle la vuelta y simplemente no nombrar a quien ocupa el asiento en Palacio Nacional y viceversa? Si el Ejecutivo Federal tiene un diferendo con la propia oposición, ¿no lo podrá decir? Me parece que esto no abona a nada ni nadie, sobre todo porque, reitero, el Poder Judicial va a decidir cuando el propio pueblo no lo ha elegido. Y me parece que esto tiene que quedar en manos de nuestros legisladores para la próxima legislatura, para que puedan solucionar estos diferendos, sobre todo para que los ciudadanos sean los protagonistas y no la descalificación, donde sí tenemos un disenso todos los ciudadanos. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, no me quiero ir sin por supuesto agradecer la presencia de cada uno de nuestros invitados, pero por supuesto la de ustedes, y que nos escriban sus consensos, sus disensos de los programas del día de hoy, por favor, para que en un programa posterior podamos leerlos y analizarlos. También es muy importante su opinión y sobre todo su participación. Ángel Ávila, un placer haberte tenido de manera presencial. Todavía estamos en este híbrido como en la escuela, algunos virtual, presencial, pero pues ya estamos en ese intento. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Gracias, Gaby. Un gusto estar aquí contigo y por supuesto compartir el escenario con dos grandes académicos. Muchas gracias. Así es, y bueno, pues yo siempre lo digo, para mí es un honor tenerlos aquí, maestro Aljovín, doctor Jaime. Muchas gracias por haber estado de manera virtual. Maestro Aljovín, ¿algo que quieras agregar rápidamente? Simplemente con el consenso de compartir, y es un enorme gusto poder dialogar con todos ustedes. Muchas gracias, maestro Aljovín. Doctor Jaime, por supuesto, un honor como siempre, aprendo mucho de ustedes y escucharlos es una satisfacción muy grande. ¿Algo que quiera agregar antes de irnos? Solamente agradecerles la invitación a este programa y también complacerme por la presencia de mis colegas de mesa y a usted por la conducción del mismo. Ha sido pues un gusto, un honor participar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes tres, de verdad es un placer siempre estar aquí en este arranque de Diálogo y Consenso segunda temporada. Yo sé que vamos a tener muchos consensos, también muchos disensos. Es sano el debate, por supuesto, siempre que lo hagamos con debido respeto, como ha ocurrido aquí el día de hoy. Muchas gracias por estar, gracias por compartir, no dejen de hacerlo y de, por supuesto, regalarnos un me gusta en nuestras páginas. Busquen este programa en Facebook, en YouTube. Si ya van llegando y acabó, pues le corren, lo buscan y lo pueden ver completito. Muchísimas gracias por haber estado el día de aquí. Yo soy Gabriela Juárez, como siempre, un placer haber estado con ustedes.